Bueno, pues buenas tardes a todos. Esta es una conferencia un poquito complicada, porque aunque obviamente el marco en el que lo voy a presentar es de divulgación y obviamente en una hora no puedo entrar en ningún detalle técnico, sin embargo las cosas son más complicadas de lo que aparentan y bueno, lo que vamos a ver es que, aunque no entremos en los detalles, sí podemos hacernos una idea de en qué consiste ese proceso de la modelización, que es realmente el objeto que centra la conferencia. Bien, la matemática aplicada es una parte de las matemáticas que tiene como objetivo el considerar problemas que nacen en la vida real, que son problemas concretos, ya sea de la medicina, de la economía, de la arquitectura, de la física, la química, etc. Y se estructura en una serie de pasos que vemos ahí, en donde una vez que uno considera un problema concreto, lo primero que hace es construir un modelo matemático que luego es tratado con técnicas de análisis matemático, de análisis numérico, teoría de control, etcétera, etcétera. Yo voy a centrar mi atención en este primer paso, justamente en la representación mediante un modelo matemático de una realidad que con mucha frecuencia es más complicada de lo que aparenta. En realidad, un modelo matemático no es más que un conjunto de relaciones utilizado para representar y estudiar de forma simple. Es importantísimo subrayar la simplicidad del modelo. El modelo ha de ser simple para entender bien cuáles son los puntos difíciles y, como digo, pues asociado a un problema de la vida real. La experiencia demuestra que normalmente no hay un único modelo y, como todo en la vida, pues uno debe aproximarse en una serie de iteraciones, yendo de lo fácil a lo difícil, pero la experiencia demuestra que el buscar el correcto modelo adecuado a las técnicas que uno dispone, pues es un verdadero arte. Es un verdadero arte que es así como se reconoce, el arte de modelizar. Y esta palabra de modelizar es una palabra incómoda, porque si ustedes lo escriben en Microsoft, en Word, la palabra se pondrá en rojo. Y es que hasta hace muy poco era una palabra que no estaba reconocida por el diccionario de la Academia de la Lengua Española. Yo tuve la oportunidad, en un viaje que hicimos a París, el anterior presidente de la Academia, Ángel Martín Municio, que además era el vicepresidente de la Academia de la Lengua, le hablé en el avión de que a mí me sabía mal ver modelar, el uso de la palabra modelar, sustituyendo a la que en el lenguaje técnico utilizamos desde hace muchos años, que es modelizar, probablemente por similitud con el francés, y me pidió él que escribiese un dossier explicando por qué era conveniente pues proponer una nueva palabra al lenguaje castellano, cosa que hice y se aprobó. Se aprobó después de unos cuantos meses porque mi propuesta pasó por todas las academias de la lengua de Hispanoamérica, de tal manera que no fue un proceso rápido, pero sí puedo presumir de que, aunque no tengo un cráter en la luna, tengo una palabra en la Academia de la Lengua. Y bueno, pues yo quiero motivar, el ilustrar el proceso de modelización con tan solo 3 ejemplos, 3 pequeños juegos. Ya veremos que no son tan juegos, pero vamos a descubrir en ellos puntos estratégicos que luego se pueden reconocer en modelos mucho más sofisticados que se han elaborado para atender a preguntas y contratos que los matemáticos establecemos con industrias, hospitales y otros lugares. Y el asunto es que la mecánica es una de las partes que está a caballo de la matemática y la física, es justo el lugar de encuentro entre la matemática y el mundo real, como así lo decía un científico bien antiguo, decía: la mecánica es el paraíso de las ciencias matemáticas, pues por medio de ella surgen los frutos de la matemática. Pocas personas se pueden imaginar quién dijo esta frase. Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci, antes de Newton, antes de Euler, antes de Riemann. De tal manera que él, con esa intuición que tenía descomunal, ya intuía que efectivamente era la mecánica el vínculo de la matemática con el mundo real. Bueno, como he comentado, pues muchos de estos juegos tienen puntos comunes en modelos mucho más complicados y no podré tampoco entrar de lleno en esos otros modelos, pero sí voy a intentar presentarles un aire de familia, digamos, algunos rasgos que efectivamente nos lo semejan. Y empecemos por resaltar, antes de entrar de lleno, en que sin duda alguna, para la ciencia, toda la ciencia, y no solamente la ciencia, cualquier rama del conocimiento, sin duda alguna, la curiosidad y el afán de comprender son los verdaderos motores. Sin la curiosidad, sin ese afán de entender las cosas, eso será una materia impuesta y nunca nacerá de nosotros mismos. Y efectivamente es que uno puede ver actitudes que son eternas en el tiempo y universales en el espacio, como son este niño pintado por Jardin, el niño delante de una peonza, 1708, es una obra que se encuentra en el Louvre. Él, de hecho, llegó a ser director del Louvre y vivía en el propio museo. Y esta otra es una foto de mi nieto, hace muy poco, 3 años, jugando y experimentando con una peonza. Créeme que yo no le dije que imitase en absoluto al cuadro, pero uno puede apreciar en la concentración del niño en ese pequeño objeto, intentando primero entender, mi nieto todavía incluso quería manipularlo más. De manera que efectivamente son, como digo, actitudes, valores que son muy propios de la ciencia. Pero es que no solo los niños están interesados en las peonzas. Estos dos buen señores, tan gordos como yo y tan viejos y calvos, son premios Nobel. Son premios Nobel. Uno es Pauli, premio Nobel en 1945, y el otro es Niels Bohr, premio Nobel en 1922, analizando esta peonza. Esta es la primera de mis experimentos, voy a hacer alguno de ellos. Es una peonza peculiar. ¿Por qué esos premios Nobel estaban mirando esa peonza? A ver si no se me cae. Normalmente tendré que hacerlo varias veces. Vaya. Voy a ver. Otra vez. Paciencia. No. Es que está demasiado pulida esta mesa. Bueno, pues voy a tener que poner la película, está por aquí la película, de manera que enseguida la vamos a ver. Pero es que tiene que tener rozamiento. Esta peonza funciona de manera peculiar cuando hay un buen rozamiento. Si la superficie está muy pulida, ese rozamiento es muy pequeño, pero enseguida se puede... aquí está la película. Las películas no funcionan bien, como sucede casi con total frecuencia. Son películas capturadas de YouTube, las pueden conseguir ustedes mismos. Esta es la peonza invertible, la que atraía la atención de los premios Nobel. Y eso es lo que, si la mesa está un poquito menos pulida, uno puede apreciar con toda facilidad. No es nada difícil, lo único que conviene es que no esté demasiado pulido el asunto, porque el rozamiento va a jugar un papel. Bien, esa es una primera experiencia que vamos a ver. Más tradicional es hacerlo con huevos duros, pero que funcione esta vez. Es un huevo duro, no tiene otra cosa. Y se pone de pie. Como la peonza, invertía la relación del centro geométrico con el centro de gravedad. Bueno, pues no es extraño que no solamente premios Nobel, grandes científicos como Lord Kelvin y colegas, me va a caer el huevo,
pues quedaron atrapados por el comportamiento peculiar de formas, influye muchísimo la forma del objeto, que en ese caso se dice que Lord Kelvin iba por las playas buscando cantos rodados con formas peculiares parecidas a los huevos e intentando pues, observar comportamientos ante los giros peculiares. Bueno, los huevos duros, sin pasar a las peonzas invertibles, todavía son objeto de estudio, el peculiar comportamiento de giro, cómo cambia su eje de simetría en el giro, siguen siendo objeto de estudio matemático. Este artículo que pueden ver ustedes está escrito por un prestigioso matemático, Marsden, murió el año pasado, desgraciadamente, pero demuestra que, bueno, una cosa es observar la realidad y otra justificar por qué. Bueno, sobre la peonza invertible hay también un largo estudio. Ya en un libro que escribió un ayudante de Lord Kelvin, John Perry, el libro data de 1890, se puede encontrar en el libro, digo, referencias a un pequeño objeto esférico que, bueno, pues su centro de masa no coincide con el centro geométrico, por decirlo así, y que invierte la relación entre el centro de masa y el centro geométrico. Y hay que esperar tan solo un año después a que un alemán patentase efectivamente algo parecido a lo que hoy se conoce como la peonza invertible, que en inglés es tip-top, y que la primera patente se hizo en Alemania, en Múnich, 1891, pero esa patente no fue pagada, no fue sufragada, hay que pagar unos ciertos costes, con lo cual perdió los derechos y luego se perdió, digamos, en la oscuridad, hasta que en 1950 un ingeniero danés lo patenta y lo distribuye de manera ya masiva en todos los países. En particular se llegó a obsequiar como objeto de regalo en las cajas de cereales allá por los años 60 o algo así. La foto de los premios Nobel databa de 1951, si no me equivoco, y la patente es del año 50, de tal manera que los premios Nobel estaban atendiendo a la actualidad de lanzamiento masivo de esa peonza. Muy poco después de la patente ya comienza a haber estudios matemáticos, insisto, en el paralelismo. Una cosa es la curiosidad y otra cosa es el estudio de las razones. Porque efectivamente, desde el punto de vista científico, lo que uno observa es que el centro de gravedad sube en vez de bajar, y entonces eso requiere una energía adicional, pero el objeto no tiene ninguna fuente de energía eléctrica ni magnética, de tal manera que ¿de dónde saca la energía para cambiar la energía potencial? ¿Por qué cambia el sentido? Por ejemplo, cuando uno juega de pequeño, y yo lo hice de pequeño, con peonzas que jugábamos a tirar al suelo y luego las cogíamos, bien, las podíamos coger y hasta incluso de manera manual podíamos echárnosla de uno a otro, y efectivamente no es difícil hacer girar una peonza digamos, invertida, pero lo que observaremos es que, obviamente, si la peonza estaba girando en este sentido, que es el contrario a las agujas del reloj, pues por mucho que yo le dé la vuelta, sigue girando con el mismo sentido. Sin embargo, la peonza invertida no. La peonza invertida, si nos volvemos a ver la película o tenemos una mesa un poco más áspera, veríamos que cuando invierte su punto de apoyo, gira en el mismo sentido, es decir, que no es como la peonza estándar. Entonces, ¿por qué lo hace? Bueno, el segundo objeto que quería presentar es lo que se conoce como la piedra celta. Yo lo compré en Cardiff, en una visita, mi hijo estaba haciendo la tesis allí, y en el año 2007 mi hijo vivía al lado del Museo de la Ciencia de Cardiff, y en un paseo allí descubrí esto que ellos presentaban como la piedra celta, y me explicaron que es una piedra con un comportamiento muy peculiar, porque, voy a poner también una película, solamente cuando uno lo intenta hacer girar
Bueno, si uno lo gira en sentido contrario, las agujas del reloj no hay ningún problema, pero cuando uno lo intenta girar en sentido contrario, se niega. Y efectivamente, es que luego me enteré allí mismo, en el museo, que es una antigua piedra, que piedras de este estilo habían en restos celtas que databan antes del año 1000 y se podía observar comportamientos como el que he enseñado y que ahora a ver si funciona la película. Esta es una verdadera piedra y no ya de plástico como yo compré, en donde se puede apreciar que uno de los giros lo hace sin problema, pero el otro no. No tiene pilas, no es magnética. ¿Por qué? Bueno, este tema tengo que confesar que me apasionó muchísimo desde el principio y hasta tal punto que, fruto de buscar tanto en Internet, encontré que alguien en Canadá fabricaba esto mismo a una escala, digamos, enorme. Y la película es impresionante porque uno puede apreciar ese mismo comportamiento con mucha más nitidez. Manuel. Es una pieza fabricada por él, que gira sin problemas en un sentido, pero mágicamente, cuando uno le quiere dar la vuelta, sin pilas ni nada, se niega. Parece relativamente simétrica, es decir, la asimetría si la tiene es nimia, aquí se puede ver el proceso y todavía lo podemos ver incluso a cámara lenta. Realmente la curiosidad le puede a uno. ¿Por qué? Bueno, yo me apasioné tanto que le escribí y me lo mandó. De tal manera que lo compré. Y bueno, pues espero que funcione con esta mesa, pues me lleva a la contraria continuamente. Efectivamente. Bueno, pues claro, uno se queda desarmado, porque ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Se puede explicar esto? Yo que soy académico, ¿seré capaz o no? Profesor de mecánica, profesor de matemáticas, bueno, pues no es nada sencillo, no es nada sencillo, lo puedo asegurar. ¿De dónde saca la energía? ¿De dónde saca la energía? Y hay un cambio de comportamiento, en un principio tiene que haber una conservación de la energía total. ¿De dónde saca la energía? ¿Por qué? Bueno, pues vamos a intentar salir de dudas. Pero hay otro experimento más. Y este ya es casi el último, que es el disco de Euler. Este disco lo compré estando yo en París. Yo estaba dando una conferencia en París 6, en la Universidad de París 6. Hablé sobre las ecuaciones de Navier-Stokes, cosas que intervienen en fluidos, y después de acabar mi conferencia, el profesor que me había invitado, mi director de tesis, me dice, está muy bien. Dice, pero justo hace una semana vino un inglés y nos habló de algo muy parecido desde otro punto de vista. Dice, a mí me ha gustado más la tuya, claro, era mi director. Dice, pero tienes que hablar con él porque Moffat, que es el nombre, Kate Moffat, era el director, ya se ha jubilado, el director del Instituto Newton de Cambridge, donde estaba hace una semana yo, y estaba él invitado por l'École Normale. Entonces, bueno, yo le llamé a este buen hombre, Moffat, amabilísimo, como es típico de las personas muy distinguidas, lejos de ser un científico vedette, una persona muy, muy agradable. Me hizo la demostración con su disco de Euler, incluso me dio la dirección donde él lo había comprado y yo también lo compré. Bueno, es un disco que es una moneda, no tiene más ingredientes que una moneda muy grande sobre una superficie que esta vez sí tiene que ser muy pulida y pues no hace esto más que lo mismo que hace una moneda.
solo que dura un poco más. Y vibra un poco más. Y hace más ruido que una moneda. No tiene pilas, no es magnética. Cuando está cayendo es cuando está girando con mayor velocidad. Y es cuando hace más ruido. El máximo de ruido lo hace justo al caer porque tiene que echar el aire, hay una turbulencia con el aire. Es muy curioso. Se lo compré al hombre que lo fabricaba y, de nuevo, ¿por qué gira más rápidamente cuando se está intentando parar? ¿Por qué el ruido puntual es una singularidad? ¿Por qué? ¿Se puede hacer el estudio matemático? Bueno, pues vamos a ver que sí. Y bueno, yo tengo que ir ahora muy rápido para pasar, aunque sea de manera simbólica, por grandes apartados en este proceso de modelización. Desde luego no hay más misterio que acudir a las leyes fundamentales, sin duda alguna, en el caso de la dinámica, como son los objetos que estamos estudiando, son las leyes de Newton, sin duda alguna. Lo que pasa es que Newton se equivocó y Euler le corrigió, como mencionaré después. En particular, el estudio de la variación del momento angular fue un error que cometió Newton y que le corrigió Euler. Luego veremos las leyes constitutivas, tenemos que analizar. Esas leyes se aplican a todo tipo de objetos, pero tarde o temprano tenemos que decir qué objetos tenemos en la mano. En particular, en los llamados sólidos rígidos, tenemos que decir en alguna parte del modelo matemático la forma del objeto y peculiaridades que intervienen en él, la densidad, la masa, etc. Luego tenemos que distinguir entre movimientos llamados libres o con ligaduras, lo voy a mencionar un poquito más adelante. Una vez que el modelo esté supuestamente bien planteado, tenemos que demostrarlo matemáticamente en el sentido de Hadamard, en el sentido de tenemos que ser capaces de demostrar que ese modelo matemático tiene una única descripción, una única solución, que es única y que depende continuamente de los datos. Normalmente no hay fórmulas, no hay solución exacta, hay que apañársela de otra manera. Y luego, sobre todo, lo que es interesante es analizar lo que pasa para tiempos grandes, lo que matemáticamente llamamos la estabilidad. Bien, pues de esto vamos a hablar un poquito en todo lo que sigue. Y aunque he mencionado que las leyes básicas son las de Newton, desde luego, hablando de sólidos rígidos, el gran mérito hay que apuntárselo a Euler y no a Newton. Es Euler en su memoria de 1758, en el que corrige a Newton y dice que Newton se equivoca cuando habla de un sólido rígido, lo hace muy bien cuando hay un número finito de partículas, entonces Newton lo hace perfectamente, pero en un sólido rígido no. Y hay que decir que Euler escribe su memoria sobre los sólidos rígidos después de haber hecho una cosa todavía mucho más difícil, que es establecer las ecuaciones de los fluidos. Es mucho más difícil. Los fluidos son cuerpos deformables. Los fluidos, el agua, el aire, son cuerpos que no guardan su forma de cuando se mueven, y es realmente muy complicado describirlo matemáticamente. Eso lo hizo Euler en el año 1755 y tarda incluso 3 años más en escribir el movimiento de los sólidos rígidos general, de tal manera que eso da idea de que es incluso a veces más difícil que los fluidos. Pero Euler escribe en su memoria de los fluidos una frase realmente impresionante, adelantada de su época, en donde otorga al modelo matemático toda la importancia, hasta tal punto de decir que la teoría queda reducida a unas ecuaciones diferenciales y ya solo falta el cultivo de su análisis matemático.
Hablando de los fluidos, dice, es que una vez que yo he deducido las ecuaciones de los fluidos, él se refería a los fluidos compresibles, porque luego los incompresibles, como el agua, obedecen a las ecuaciones llamadas de Navier-Stokes, porque aparece la viscosidad, pero en los gases, lo que Euler hizo en 1755, nadie lo ha mejorado. Y él, insisto, que cuando llega a las ecuaciones, dice, bueno, ustedes pueden dejar de ver ya el objeto, porque todas las propiedades del objeto están en las ecuaciones diferenciales. Es realmente otorgar una importancia capital al modelo matemático. Bueno, pues como he dicho, el modelo de las peonzas y de los objetos no deformables, como los sólidos rígidos, es realmente complicadísimo. Por supuesto que no hay fórmula explícita en general para encontrar la solución, es lo que algunos llaman las cuadraturas, y hubo que tan solo concentrarse en problemas muy concretos. Euler lo hizo con la peonza con un punto fijo que coincide con el centro de gravedad, y Lagrange, su alumno predilecto, lo hace con una peonza ya con peso, y el centro de gravedad se encuentra en el eje de simetría. Como digo, Lagrange fue alumno de Euler, fue el alumno más distinguido, hasta tal punto que con tan solo 19 años, Lagrange, justo cuando acababa el curso, después de acabar el curso que había recibido de Euler, le escribe una carta en vacaciones, el 12 de agosto, donde le dice, mire, profesor, lo que usted me ha explicado durante el curso yo lo sé hacer de otra manera un poquito más corta. Y entonces Euler dijo que ese día nacía una parcela de las matemáticas que él llamaba cálculo de variaciones, en homenaje a Lagrange, porque los cálculos que había reproducido Lagrange era en torno a lo que él llamaba variaciones, cálculo de variaciones. Luego interviene Jacobi. Jacobi es un gran científico, hermano de un no menos destacado ingeniero, autor de los motores, los motores de explosión, son obra del hermano de Jacobi. Y Jacobi, entre otras cosas, fue académico de esta Real Academia, obviamente académico extranjero. Yo tuve la suerte de encontrar las cartas y la relación que Jacobi había mantenido con esta Real Academia, cosa que era desconocida hasta el año 2009, en el que yo di el discurso de inauguración, pero bueno, no es eso lo que me centra ahora. Tengo que mencionar ahora dos grandes matemáticos que hacen unas aportaciones importantísimas al estudio de los sólidos rígidos. En primer lugar, Carl Weierstrass. Carl Weierstrass era un científico atípico, hasta más no poder, porque de formación era filósofo. Era una persona formada en humanidades. Durante el bachillerato no estudió más que lo mínimo de ciencias, y fue después de hacer su tesis doctoral en filosofía que observó que bueno, pues, disfrutaba más con la ciencia y se hizo matemático. Hay otro gran personaje que repitió esa andadura y que desgraciadamente falleció en el año 2004. Se llamaba Miguel de Guzmán, uno de los científicos más notables de la historia de España. Miguel de Guzmán era filósofo. Primero fue filósofo y después no solamente se hizo matemático, sino que escribió monografías. La primera monografía española en una revista, en una colección internacional como la de Springer-Verlag, fue de Miguel de Guzmán. Hizo la tesis en Chicago, fue miembro de esta Real Academia y es conocido por muchas otras virtudes. Bueno, Weierstrass no solamente se hizo matemático, sino típico, se hizo el más matemático de todos los matemáticos, porque se debe a él el cuidado y el análisis del rigor, intentando ser preciso, algo que es por eso que esta parte de las matemáticas, en general de la ciencia, se conoce también con el nombre de ciencia exacta. La exactitud, el rigor, la no ambigüedad es, entre otras cosas, obra del desarrollo de Weierstrass. Él, entre otras cosas, hizo muchísimas cosas, pero también propuso el estudio de funciones elípticas que juegan un papel fundamental en el estudio de los sólidos rígidos. Y él salvó, en alguna manera, de la no existencia para la ciencia a una mujer que fue rechazada su tesis doctoral, no quiso, fue
Bueno, se formó en Moscú, pero cuando acudió a Alemania para estudiar la tesis doctoral, para desarrollar los estudios doctorales, no fue admitida en todo el país, y fue gracias a Carl Weierstrass que lo tomó como alumna particular, de hecho, y de hecho su tesis no se presentó en Alemania, sino en Estocolmo, donde enseguida ganó la cátedra, y por cierto, desgraciadamente murió tan solo con 40 años. Bueno, pues Sofía Kovalevskaya hizo aportaciones muy notables de la mano de Weierstrass, de su gran formador, en particular en los sólidos rígidos, y es a ella a quien se deben los estudios más profundos de la época sobre los sólidos rígidos. Bueno, y luego ya viene digamos, el séptimo de caballería, que son realmente los matemáticos que analizan las ecuaciones diferenciales, ya vengan del sólido rígido, de los fluidos o de lo que uno quiera, porque lo bueno que tiene la matemática es su universalidad. Un modelo puede servir para el sólido rígido, pero como veremos también, pues para la nanotecnología, entre otras cosas, y esa versión universal de la ciencia ya fue, sin duda alguna, desarrollada con la teoría general de las ecuaciones diferenciales que empieza desarrollando Agustín Cauchy en su obra Cours d'analyse, luego Giuseppe Peano en un artículo precioso en 1886, y luego, sin duda alguna, Lipschitz, que es el que aporta la unicidad de soluciones, los criterios para demostrar que cuando uno describe matemáticamente un objeto no hay ambigüedad y solo hay un objeto que obedece a ese modelo. Es la obra de Lipschitz, que entre otras cosas fue alumno de Dirichlet y director de tesis ni más ni menos que Felix Klein, el gran patriarca de la geometría. Bueno, y después de las ecuaciones diferenciales hay que hablar, como he dicho, de algo que hace de los matemáticos casi unos magos, porque somos capaces los matemáticos, una vez que el modelo es sólido, de decir qué va a pasar en el futuro, de decir qué va a pasar en el infinito, cuando el tiempo tiende hacia infinito. Y eso es lo que se llama la teoría de la estabilidad, que es complicado de contar, pero intuitivamente la estabilidad está unido a las situaciones en reposo que son que se alteran poco cuando pasa el tiempo, aunque yo modifique su estado inicial. Por ejemplo, imaginemos una partícula que está moviéndose sobre una superficie. Si las situaciones de equilibrio son aquellas en donde el plano tangente es horizontal y serían pues, lo alto de la montaña, puedo decirlo así, y el valle. Enseguida podemos ver que el alto de la montaña es un punto llamado inestable. ¿Por qué? Porque como me equivoque lo más mínimo en colocar la piedrecita esta o la bola, esa bola se me va a ir muy lejos de donde estaba inicialmente. Mientras que en un valle, si yo me equivoco un poco y inicialmente me dejarlo exactamente en la posición más baja del valle, lo coloco en otro punto, tarde o temprano va a ir allí. Ese concepto es el de la estabilidad que se aplica a los llamados sistemas conservativos o también disipativos. Luego hay puntos también llamados puntos silla, donde uno puede llegar a él bajando, pero también subiendo, y son también puntos inestables. Esa teoría arrancó ya de una manera muy embrionaria con Dirichlet y luego, sobre todo, tuvo su mayoría de edad de la mano de Poincaré y Lyapunov. Bueno, pero concentrémonos en el sólido rígido. Bueno, pues insisto que no es muy fácil de sintetizar en pocas palabras cómo se aproxima uno matemáticamente al estudio de los objetos no deformables, pero ya con una masa no trivial, y lo primero que uno hace es construir lo que se llama la matriz de inercia. Es una matriz que tiene en cuenta la forma del cuerpo y cómo se distribuye respecto a los ejes que uno puede situar en torno al cuerpo. Enseguida se ve que esa matriz tiene las llamadas direcciones principales, que son unas direcciones que se distinguen de las demás porque respecto de esas direcciones la matriz es diagonal. Le voy a hacer un ejemplo. Si yo cojo una caja de cerillas, yo a esta caja de cerillas la puedo hacer girar de muchas maneras, puedo buscar su eje de rotación de muchas maneras, pero enseguida puedo observar que esta caja de cerillas tiene simetrías respecto de tres ejes. Estas son unas
agujas que robaba mi mujer. Y respecto de estos tres ejes, pues cuando yo escribo la descripción de la masa de esta caja de cerillas, resulta que me sale una matriz que es diagonal, que significa que está plagada de ceros y tan solo tiene elementos que son mayores que cero en la diagonal. Muy bien, pues se debe al gran Euler el encontrar las ecuaciones del movimiento de cualquier objeto. Y aquí es donde aparecen lo que se llaman los momentos de inercia, que reflejan la simetría respecto de ejes principales, y uno tiene que escribir las velocidades de giro, estoy un poco griposo, perdón por el asunto, respecto de esos ejes. Entonces, las verdaderas incógnitas son estas velocidades angulares, son funciones escalares, omega 1, omega 2, omega 3, hay que derivarlas respecto del tiempo, y vemos que son no lineales, son ecuaciones no lineales, a diferencia de la segunda ley de Newton, porque aparecen múltiplos. De tal manera que si yo tuviera una solución, mejor dicho, dos soluciones, la suma de dos soluciones no es solución. Y aquí hay que poner lo que se llama el momento de las fuerzas, que es lo que corrigió Euler a Newton. Bueno, pues al estudiar estos objetos tan complicados, se ve que hay lo que se llama una conservación de la energía cinética y el momento angular, y la norma del momento angular. Entonces se debe a Poinsot una descripción del movimiento en elipsoides, en donde se puede ver lo de la estabilidad. Y es muy curioso, y poca gente lo sabe, que cuando uno analiza un objeto, incluso aparentemente inocente como este, pues tiene comportamientos muy peculiares. Por ejemplo, se puede hacer el objeto, digamos, en la experiencia con una raqueta o con algo que tenga los tres momentos de inercia distintos, que es lo típico en este tipo de objetos. Tenemos tres momentos de inercia, que significa que la masa está repartida de manera distinta, dependiendo de los lados, y uno puede tirarlo para arriba, que significa girar en torno a este eje, y entonces ese objeto le coge con facilidad. Cuando yo tiro una raqueta, si la tiro así hacia arriba, la puedo coger con mucha facilidad, y es porque esa forma de giro es estable. Pasa con la bola, en alguna manera, una pequeña variación de ese giro se recupera enseguida y el objeto vuelve a su situación inicial. También puede hacerlo, y es un poquito más complicado, respecto a un eje que lo atraviese así, que es el tercer momento de inercia, en el sentido que cuando uno tira una raqueta también la puede coger, porque uno puede comprobar que ese sistema de giro es estable. Sin embargo, si yo intento hacer giros con una raqueta, digamos, en este sentido, que sería justamente hacerle girar en torno al segundo eje, el I2, el segundo eje, enseguida vemos que lo puedo coger porque este objeto no es muy pesado, pero con una raqueta no podría hacerlo. No podría hacerlo. La experiencia es tan interesante que ha sido objeto de visualizaciones en naves espaciales. De tal manera que... Porque esas ecuaciones de Euler son especialmente sencillas cuando no hay peso. ¿Cómo simular, efectivamente el peso de este objeto no es muy grande, cómo simular la ausencia de peso? Pues nada mejor que irse al espacio. Y ahí vemos cómo efectivamente un libro gira de manera estable en uno de los ejes, en otro de los ejes también de manera estable, efectivamente los giros no cambian drásticamente, pero vamos a comprobar que justo si lo hacemos girar en torno al segundo eje, el comportamiento ya no es estable, hay unos giros, se va para todos lados, ya no es estable, no es un giro propio en ese eje, tiene componentes de giro en los otros ejes. De manera que objetos tan sencillos como eso ya son complicados.
Y bueno, la obra genial de Euler va más allá de no solamente encontrar el modelo, sino de encontrar la herramienta realmente ingeniosa, como era típico de él, para tan solo con 3 escalares determinar el objeto, la localización del objeto. La cuestión es que, como he dicho, asociado a cada cuerpo, yo puedo asociarle unas direcciones principales, sea cual sea el objeto, aunque no sea tan simétrico como este, incluso para este objeto, siempre hay un sistema de ejes ortogonales entre sí, en los cuales la distribución de masa se representa con una matriz diagonal. Pues bien, si uno pega al objeto un sistema de ejes, sabiendo dónde van esos ejes, tiene localizado el objeto una vez que también localice el centro de masa. Bueno, pues Euler inventó los llamados ángulos de Euler, que una vez más hay una peliculita que nos puede ser útil y que nos hace ver cómo podemos desde los sistemas de ejes iniciales, imaginemos en reposo, ahora yo giro mi objeto y ese objeto va arrastrando con él un sistema de referencia que no va a coincidir con el inicial, pues bien, se debe a Euler el observar que para situar el nuevo sistema de referencia tan solo necesito 3 ángulos, teta, psi y phi, el que viene aquí. Es realmente genial, realmente objeto, digamos, de una imaginación desbordante como era la de Euler y una capacidad de cálculo pocas veces superado después en la historia. Esos ángulos de Euler nos permiten escribir el vector velocidad angular, que es el vector instantáneo de giro, en términos de cualquier base, ya sea la primera o la que va ligada al cuerpo, y eso va a sernos muy útil. Veamos entonces rápidamente cuál puede ser la justificación matemática de la peonza reversible. Y bueno, el estudio que les voy a contar a ustedes es una adaptación de un artículo clásico del año 58 de Pliskin. Bueno, ¿por qué no ha funcionado la peonza? Yo he insistido que es que esta mesa estaba demasiado pulida, y es que efectivamente va a ser la fricción, va a ser en este caso la fricción la que va a ser, la fuerza de la fricción, la que va a ser responsable de invertir la peonza. Bueno, uno tiene que, por un lado, imaginar que hay un contacto entre el objeto, el sólido rígido, que es la peonza, y la superficie de la mesa, es lo que se llama una ligadura, el cuerpo no puede inundar, no puede sobrepasar la mesa. El centro de gravedad, en un principio, está a una distancia a mayor que 0 del centro geométrico. En realidad, la peonza es un trozo de una esfera que ha sido truncada por aquí y luego se le ha puesto este complemento, pero el centro de la esfera está, como estoy diciendo, inicialmente más alto que el centro de la gravedad. Sin embargo, justo cuando se invierta va a ser al revés. Bueno, pues uno coge el ángulo de Euler, teta, digamos que uno puede ligar al cuerpo unos ejes, que en este caso se están llamando z mayúscula, hay que definir el momento angular, L, que se define según decía Euler, y al escribir la relación, la derivada, la variación del ángulo, observamos que está en función del momento de la fuerza y del propio momento del cuerpo. Y ahí es donde aparece la constante de rozamiento mu, que va a ser la que nos va a poder servir para, una vez que yo acudo a las ecuaciones de base, en este caso no son las de Newton, sino las de Euler, las ecuaciones de Euler, pues sustituyendo en particular el ángulo teta, el omega sub 2, en términos de teta, que es omega, la velocidad es omega prima, con lo cual la derivada de omega 2 es teta segunda, llegamos a la componente de la ecuación de Euler, que es esta de acá, y luego uno comprueba que en realidad, aunque aparece teta segunda, este término es despreciable frente a los demás.
Con lo cual, si uno hace el pequeño esfuerzo de gimnasia mental, de imaginar que este término es cero, lo que sucede es que se comporta como una ecuación algebraica que nos permite encontrar el ángulo alfa, y ese ángulo, cuando alfa es cero, es exactamente cuando se invierte. Uno podría, pintar la peonza y entonces veríamos que a medida que la peonza se va moviendo, el punto de apoyo con la superficie no es ni mucho menos siempre el punto opuesto a, digamos, el soporte este, sino que va describiendo una curva que justamente llega un momento en que se sale fuera y hace que se invierta la peonza. Artículos, como digo, hay muchísimos de ellos y muchos de ellos también muy recientes, del año 94, y lo que pasa es que una vez que uno entiende los fundamentos, uno puede superar la realidad y puede construir un modelo estrictamente matemático, de tal manera que esto que les voy a poner a ustedes ya no es una película de una realidad, sino es la simulación matemática solo con ecuaciones diferenciales. Esto es lo que podemos reproducir que está pasando. No es ninguna foto, no es ningún arte de un buen dibujante, es lo que nos dicen las ecuaciones diferenciales, es lo que nos dice la matemática, que es lo que hemos visto al principio. De manera que el conocimiento de la matemática nos permite ir mucho más allá incluso de la realidad. Bien. Pues lo mismo va a pasar con la piedra celta. La piedra celta realmente tiene una pequeñísima simetría, pequeñísima, realmente que hay que esforzarse en distinguirla. Hace que en realidad el centro de gravedad no está en la generatriz, está justo en una diagonal, y esa es una de las razones, pero no la única, de ese comportamiento tan peculiar. Bueno, el estudio matemático es un poquito sofisticado, pero todo comienza por llamar I sub 0 al punto de apoyo del cuerpo con la superficie. Escribimos los ángulos de Euler, teta, phi y psi. Esta es la línea de nodos, y lo que hay que hacer es ligar al cuerpo un sistema de ejes que se suele poner a veces un circunflejo para demostrar, digamos, no olvidar que es un sistema que los matemáticos llamamos no inercial, porque va a estar acelerado, y se denominan por lambdas los momentos de inercia, y escribimos la superficie de abajo matemáticamente como una superficie en la variable psi, de tal manera que está escrita y como función de x y z, y justamente la asimetría está en este pequeño término q. Si yo hubiera puesto q igual a 0, sería un cuerpo absolutamente simétrico. Por cierto, no es un elipsoide, es un paraboloide. Esto hace, en realidad, como una antena de televisión. La antena de televisión son antenas parabólicas, y esto es un paraboloide truncado. Si yo no lo truncase, vería que se sigue abriendo. No hace forma de huevo como uno puede imaginar. No, esto es un paraboloide truncado. Y el paraboloide truncado es el que tiene de ecuación esta expresión. Insisto, si no estuviese q sería totalmente simétrico, pero le hemos puesto ese q porque va a ser la clave. Bien, entonces va a salir tarde o temprano el determinante de esos coeficientes. El cuerpo es sólido, lo cual significa que esos coeficientes son mayores que 0. Los llamados radios de curvatura, que son las esferas que son tangentes al cuerpo en los puntos de tangencia, se calculan mediante ese determinante, y como he dicho antes, si el cuerpo fuera simétrico no habría el Q, y se podría escribir en términos de los radios de curvatura. Bueno, pues ese cuerpo no es libre. La piedra celta no es un cuerpo en movimiento libre, porque si es libre, si yo lo tiro para arriba, entonces no hay ninguna ligadura, sube y cae por la acción de la gravedad, pero cuando está sobre una superficie, esa superficie está interactuando con él, con el objeto, mediante unas ligaduras. Esas ligaduras
van a originar un comportamiento peculiar. Lo primero que hay que hacer, como hemos dicho antes, es introducir los ángulos de Euler y, igual que ha pasado en la P11, el punto de contacto con la superficie no va a ser siempre el mismo, ni mucho menos. Va a ir recorriendo distintos puntos de la superficie. Y de hecho tenemos que establecer las condiciones llamadas de ligadura, siguiendo a Lagrange, que en este caso Lagrange y D'Alembert fueron los que empezaron a escribir matemáticamente esas condiciones de ligadura. Por ejemplo, ese punto tiene que ser de la superficie, el vector normal tiene que ser paralelo al eje z, y la velocidad del punto es la misma de la mesa, que como la mesa está parada, pues el punto tiene que ser nulo. Y bueno, escribimos las ecuaciones del punto, que dependen del tiempo, en sus 3 coordenadas, y en las condiciones de ligadura lo que nos dice es que el punto tiene que estar en la superficie y que su gradiente, que es el vector normal, nos da la dirección de la normal, tiene que ser paralelo al eje z, en otras palabras, el producto vectorial de los vectores tiene que ser 0. Entonces, cuando lo escribimos en términos de los ángulos de Euler, al final nos permite calcular el punto en términos de los ángulos de Euler, algo realmente muy curioso. Entonces, cuando escribimos las ecuaciones del movimiento, que son las de Euler, como he dicho antes, hay que empezar por escribir el vector momento angular en términos de la simetría y de la masa, la forma del cuerpo, que es la matriz de inercia, la velocidad angular, y empiezan a salir fórmulas que, aunque dan mucho miedo, realmente sabiendo, digamos, el mapa de ruta, pues es bien sencillo de aplicar. Esto es lo equivalente a la segunda ley de Newton en giro, que es debido a Euler. La derivada del momento angular es igual al momento de la fuerza, y aplicando el llamado teorema de Coriolis-Poisson llegamos a unas ecuaciones. Unas ecuaciones son muy complicadas, pero que se pueden simplificar. En particular, cuando yo intento girar el cuerpo en un sentido o en otro, estoy buscando soluciones particulares, muy particulares, en donde esos ángulos de Euler eran o constantes o bien con derivada constante. Bueno, pues uno puede aplicar el llamado proceso de linealización, y es porque esas ecuaciones, yo he insistido al principio que son no lineales, pero se pueden hacer lineales a base de variar muy poquito esas soluciones particulares, añadiendo unos pequeños errores que son ellos y sus derivadas muy pequeñas, y utilizando el hecho de que los ángulos, las funciones trigonométricas para pequeños ángulos se pueden simplificar de tal manera que el coseno de un ángulo infinitesimal es casi 1 si el ángulo es muy pequeño, y si θ es de la forma pi medio menos u, pues cuando u es muy pequeño, entonces podemos asociar la cotangente con la u. Entonces resulta que podemos simplificar las ecuaciones que nos salen, que son realmente estas de aquí, son un poquito largas, pero aquí está. Llegamos a un sistema abominable, realmente dan ganas de salir corriendo cuando nos llega esto, después de haber simplificado las cosas, porque este es el sistema lineal, sencillísimo. El otro era más complicado. Bueno, ¿y qué se ve aquí? Bueno, pues se ve que hubo un gran señor que trabajó por nosotros, se llamaba Lyapunov. Además lo hizo jovencísimo en su tesis doctoral, de tal manera que, aunque en muchos sitios cuando se presenta Lyapunov se pone la foto de unos días antes de morir, en realidad esto lo hizo un chico de esta pinta, ¿eh? Y este hombre se adelantó incluso a Poincaré y estudió por primera vez la estabilidad del movimiento, qué va a suceder para tiempos grandes. Y en particular hizo cosas que luego ha tardado mucho tiempo en darse con tal rigor, y hoy día el teorema uno de los teoremas de su tesis de Lyapunov lleva el nombre de Harman-Grobman, y fueron probados con todo rigor en los años 60 y 59, mucho después, 60 años, más de 60 años después de la tesis doctoral de Lyapunov. Y eso significa que vamos a hacer pequeñas variaciones de la forma exponencial, y cuando uno hace eso aparece un determinante que, aunque parece muy complicado, nos lleva a un polinomio de orden 4, del cual tenemos que buscar raíces que sean negativas, y sucede sí y solo sí, esta situación aparece. Este producto, m es la masa del cuerpo, a es un parámetro que nos liga la relación entre el centro de gravedad y el centro geométrico. Este es el sentido de giro, es positivo cuando yo lo giro en sentido de las agujas del reloj, lo digo bien, en sentido contrario a las agujas del reloj, y es negativo si va en sentido similar a las agujas del reloj.
Q es siempre positivo, lambda-1 está siendo mayor que lambda-3, y aquí vemos que efectivamente solo hay estabilidad si este valor es positivo, solo. De la manera que en este objeto, cuando yo le intento girar en sentido contrario a las agujas del reloj, depende de cómo se haya sido fabricado, este término está siendo negativo y no es estable, y entonces busca la situación estable. De tal manera que es exactamente esta relación la que justifica el por qué sin pilas, sin ningún mecanismo magnético, podemos invertir el movimiento. Y como una vez más sucede, pues una vez que se conocen las matemáticas, se puede simular. Simular significa no ya hacer fotos, sino reproducir la realidad tan bien como la realidad, o hasta a veces mejor, porque la podemos detener cuando queramos, podemos variar los parámetros, podemos hacer muchísimas más cosas. Esto no es ninguna película de la realidad, es el fruto de la matemática. Y no hay trampa, son las ecuaciones que yo he puesto, visualizadas con el ordenador. De tal manera que esto es el triunfo de la matemática, en el sentido de que es capaz de reproducir la realidad, al menos de, digamos, por porciones de la realidad simplificadas. Bueno, y el último caso es todavía más complicado, el disco de Euler, porque ya he comentado antes, hay ruido. En estos otros objetos apenas hay ruido. El ruido se produce por la fricción con el aire. El ruido no es más que vibraciones del aire que nos separan a ustedes y a mí. Ustedes me están oyendo, aunque estoy un poquito afónico, porque yo estoy produciendo ruido con mis cuerdas vocales que están moviendo las partículas del aire que están entre nosotros. Hay unas ondas que se están moviendo y llegan a ustedes y ustedes la procesan. Esas ondas se producen también en el disco de Euler. El disco de Euler tiene que expulsar el aire que está entre el cuerpo y la base, y solo lo logra expulsar al final, que es justamente cuando el ruido es mayor. El ruido está unido a la mecánica de fluidos, pero además la velocidad de giro es tan grande que se produce turbulencia. Hay unas velocidades tan grandes que ni siquiera las ecuaciones estándar de Navier-Stokes son aplicables en este caso. Son velocidades muy grandes para las dimensiones, porque no es que sea un valor grande en valor absoluto, hay que ponerlo en proporción de las dimensiones del cuerpo. Y entonces el proceso es muy complicado. Esto fue analizado por Moffat, Keith Moffat, el director del Instituto de Cambridge. No voy a detallarlo, ni mucho menos, tan solo voy a señalar una cosa que me interesa. Ya estoy acabando. Tan solo voy a señalar que en el estudio de Moffat, cuando justifica por qué gira con más rapidez cuando está cayendo el cuerpo y por qué hay más ruido, todo lo justifica a través de esa ecuación diferencial que está escrito aquí. Es alfa prima, la derivada de una función, es igual a algo con alfa en el denominador. Ese alfa está tendiendo a ser cero, con lo cual uno ve que efectivamente cuando sea cero, esto va a tender hacia más infinito. Y es la singularidad que oímos y que vemos. Está girando cada vez más cuando se está parando. Son ecuaciones llamadas singulares, ecuaciones no lineales, que aparecen en muchos contextos. Eso es lo que yo quiero indicarles a ustedes. Y les voy a acabar la conferencia tan solo enseñándoles algunas ecuaciones similares a las del disco de Euler que aparecen en contextos insospechados. Bueno, antes de llegar son las ecuaciones que surgen en la nanotecnología, pero antes de llegar a eso les quiero comentar que obviamente esto que ha sido objeto de un entretenimiento con objetos singulares y simpáticos, tiene más cuerpo de lo que parece. Porque uno ha podido leer, por ejemplo, ayer mismo en El País, cuando se daba, Alicia Rivera explicaba la misión Rosetta de una misión espacial que se va a aterrizar sobre un satélite natural que tiene un cometa que está muy cerca de la Tierra y se va a depositar sobre él, pues va a ser justo por la acción, el control del movimiento mediante
mediante impulsos que van a regular las distintas velocidades angulares. Cuando llegamos a la Luna, el problema no era solo llegar a la superficie de la Luna, se trataba de llegar a la Luna de manera muy despacio, de tal manera que los astronautas pudieran bajar, pudieran subir y luego volver. El problema de estabilizar un cuerpo cuando está en movimiento, el cuerpo cuando está en movimiento está rotando, y la estabilización respecto de giros es absolutamente fundamental. De manera que estas herramientas que hemos utilizado para explicar la piedra celta, la peonza que se invierte, incluso el disco de Euler, son exactamente las herramientas con las que se estabiliza y se estabilizó la nave que se depositó en la Luna y ahora se va a depositar en el cometa en la Tierra. Les quiero comentar, por ejemplo, un estudio que hicimos un compañero de mi departamento, Ángel Manuel Ramos y yo, en un contrato de una persona, en realidad una empresa, Advanced Dynamics, era Gabriel Barceló, un empresario de formación ingeniería industrial, pero que no ejerció su carrera como ingeniero, sino que bueno, lanzó varias industrias con mucho éxito, tengo que decir, y lo que pasa es que mantenía esa curiosidad a la que he hecho alusión con los niños, tenía él una curiosidad en torno a los submarinos, y en particular nos propuso, después de ir buscando interlocutores, llegó a la Facultad de Matemáticas y allí nos contactó a nosotros, nos propuso un problema muy concreto y firmamos un acuerdo totalmente legal. Los profesores de universidad, aunque tenemos lo que se llama dedicación exclusiva, que significa que se supone que no hacemos más que dar clase e investigar, también tenemos derecho a ser contratados para estudios precisos y concretos. Y esto fue un ejemplo, que era el estudio de rotaciones intrínsecas de un disco, y la motivación, como he dicho, era el intentar construir un submarino en un principio sin timón o con un timón minimizado al máximo para evitar fricciones. Él llegó, Gabriel Barceló, tenía una maqueta, de hecho, y su problema era muy, muy concreto. Él tenía una distribución, una posible distribución de velocidades, unos vectores que nos dio él, y lo que se pretendía ver es si ese dibujo de vectores podía ser realista o no. Es que existe algún movimiento de un cuerpo de ese estilo para el cual ese dibujo de vectores sea realmente el dibujo de velocidades intrínsecas. Bueno, pues el estudio concluyó diciendo que sí. Demostramos con todo rigor, con las herramientas que he empleado, un poquito complicado, pero demostramos que sí. Otro ejemplo que les quiero comentar, en donde ya empiezan a aparecer procesos que hemos visto en estos juegos en un contextos absolutamente insospechados, es el proceso de maduración de Ostwald, por el cual Ostwald obtuvo el premio Nobel. Obtuvo el premio Nobel en 1909. Entre otras cosas, ese proceso de maduración tiene que ver con la formación de películas de las cámaras, no las digitales actuales, sino las cámaras anteriores. Si recuerdan, cuando uno compraba la película, tenía que decir si era de 100 ASA, 400 ASA, 200 ASA, porque dependía del tipo de cristales. Bueno, pues Ostwald lo que se dio cuenta es que la teoría de Darwin de la evolución se mantenía, y de hecho de una manera totalmente científica, no ya con digamos, interpretaciones filosóficas, sino absolutamente científica, en la formación de cristales. De tal manera que él observó que si en ciertas suspensiones hay en un momento de partida distintos tamaños de cristales. Imaginemos que la sustancia es la misma, pero yo tengo inicialmente millones de cristales de distinto tamaño. Hay millones de cristales pequeños, millones de cristales intermedios y millones de cristales grandes. Lo que él conjeturó y demostró, y hizo experimentos y convenció a todo el mundo, entre otras cosas, convenció a los fabricantes de helados, porque es exactamente este proceso, se utiliza entre otros para la fabricación de helados,
lo que demostró es que al final los cristales grandes vencen. De tal manera que es cuestión de esperar y los cristales pequeños se van disolviendo y llega un momento en donde solo sobreviven los cristales grandes. Bueno, pues esto, que es un proceso absolutamente experimental, se puede analizar desde el punto de vista de las matemáticas y se puede demostrar que efectivamente, como no podía ser de otra manera, esto sucede así porque hay un modelo matemático, que me voy a saltar los detalles obviamente, pero lo que quiero llegar es al final, y es que se va a parecer a... aquí, perdón, me he pasado. Exactamente igual que ha pasado con la ecuación de Moffat. Es algo, los cristales pequeños, cuando se van extinguiendo, que es lo mismo que hace un disco de Euler cuando se para, efectivamente llega a cero su concentración, pero llega con una singularidad, con tangente infinito, igual que el disco de Euler ha hecho más ruido, no menos, sino más, cuando se estaba depositando. Exactamente igual, porque la ecuación que rige el proceso de maduración de Ostwald y la ecuación de caída del disco de Euler es absolutamente similar. Y por último ya voy a acabar, aunque hay aquí una simulación, pero es un poquito tarde, no la voy a poner. Voy a acabar tan solo mencionando que en temas relacionados con nanotecnología y microelectrónica, es un tema que estoy analizando recientemente he dirigido la tesis doctoral de un alumno vietnamita y un alumno francés que han estado aquí en Madrid. Y bueno, lo que uno observa, de nuevo, en un contexto nada que ver con el sólido rígido, es que cuando uno analiza el comportamiento dinámico de sistemas muy complejos, en donde hay que acoplar la mecánica con el electromagnetismo, aparecen una vez más ecuaciones diferenciales singulares, donde uno ve en el denominador, igual que antes veía en el movimiento de Moffat, pues cosas que cuando lleguen a cero van a explotar. De manera que esa universalidad de la matemática y de los modelos y de la modelización, insisto, es una ventaja que nos permite a los matemáticos pues, distraer a las audiencias con el disco de Euler y la piedra de Celta, y también hacer cosas de interés para la sociedad como es la nanotecnología y otras cosas más. Muchísimas gracias por su atención.